vamos a hablar de la agresividad humana, conducta biológica o aprendida. ¿Con quién? Con nuestra compañera de medicina en su hogar de todos los miércoles, la doctora Cristina Balinotti, que le damos los buenos días, psicóloga y conferencista. Y ya antes de comenzar el programa estuvimos dialogando un poquitico sobre este tema, porque es fascinante. Y tiene que ver en cierta manera muchas de las cosas que hablamos al comienzo nosotros del programa, porque a veces vivimos en una sociedad, creo yo, demasiado agresiva. Todo lo resolvemos con agresividad, la verdad. Con esa introducción, no tan solo nuestra compañera psicóloga conferencista, sino en inglés le decimos la luz, ¿no? Cuando uno está en el mar y no se ve de lejos. El faro que guía la línea, doctora. Filósofo. Muy bien, ese es. Cuando a Fico se lo olvida los nombres, todo se repite. El sabio Luis, el filósofo es el doctor Cuando a Fico se lo olvida. Hay que tenerlo anotado. Buenos días, doctora. Buenos días. Ayúdenos a poder definir las diferencias y cómo podemos evitar de esa agresividad que tenemos hoy en día. Claro, bueno, cuando vemos tanta violencia, cuando vemos los ataques que hubo al Capitolio, inclusive las muchedumbres enardecidas en Spring Break, los movimientos antimáscara, tantas cosas que suceden, cuando vemos que la historia de la humanidad es la historia de guerras, de conquistas crueles, nos preguntamos esto, ¿qué sucede que el hombre tiene esta tendencia, esta agresividad humana? Y entonces vamos a la primera gráfica y ahí está la pregunta, y hay un libro de El malestar en la cultura, escrito por Sigmund Freud, que constituye uno de los 5 libros filosóficos de Freud, que era un hombre con una gran cultura general, conocimiento de la historia y además un gran literato, más allá de que era médico neurólogo y psicoanalista. Vale decir que inclusive tuvo el premio Goethe en su momento de literatura, y él hace toda una advertencia en aquellos momentos, 3 años antes de la aparición de Hitler. Escribe este libro en 1930, El malestar en la cultura, no de la cultura, sino el malestar en la cultura de nosotros, que nos sentimos inconscientemente molestos en esta cultura debido a los límites, debido a todo lo que nos impone la cultura, que no es el mundo natural, donde hacemos lo que se nos da la gana y damos rienda suelta a toda nuestra instintualidad. Ahora, ¿la cultura qué es? La cultura es el conjunto de instituciones, el conjunto de producciones que nos distancian de nuestros antecesores más primitivos y que nos protegen contra la naturaleza, ¿verdad? Porque inventamos cosas, nos protegemos cada vez más a través de la técnica, la tecnología, y también nos impone la regulación de las relaciones humanas. Acá ya vemos también ese límite que hablaba como límite aparentemente molesto o inconscientemente molesto para la humanidad. En la segunda gráfica vemos cómo se desarrolla este malestar, cuáles son las etapas. Y recordemos que Freud dijo sobre el final del libro El malestar en la cultura, que el futuro de la humanidad va a depender de cómo la cultura maneje la agresividad, es decir, y también otra conducta básica que es la sexualidad, pero él le pone mucho el acento a la agresividad. ¿Cómo se desarrolla? Y están las etapas. Vemos un bebé, un cachorro humano, y él nace pura pulsión originaria, es narcisista, quiere todo para sí. Pulsión para Freud no es lo mismo que instinto, pero si ustedes quieren comprenderlo mejor podemos usar la palabra instinto. El instinto es en realidad una serie de conductas programadas, preformateadas en el sistema nervioso central, que se operan ante una acción específica. Y la pulsión ocurre cuando en la escala
zoológica, los seres humanos desarrollamos el cerebro a tal punto que se crea la conciencia, por lo tanto hay un aparato psíquico. Ahí aparece esto que es solamente de las personas humanas, de los seres humanos, que es la pulsión. Pero bueno, podemos decirle que el bebé nace puro instinto, pura naturaleza, pura biología. Esta pulsión se divide en pulsión de vida, es decir, la unión, el amor, la familia, las parejas, tendemos a eso. Pero también está lo contrario, es la pulsión de muerte, que quiere decir la pulsión de muerte, según Freud, es biológica y es evolucionista. Cuando nacemos ya estamos predestinados a morir, porque la materia viva, la materia orgánica, tiende a volver al estado inorgánico, lo decía Weizmann, también un gran biólogo. Es decir, que tiende a estar en un periodo anterior a la concepción de las personas, de los seres. Entonces, este bebé nace así. ¿Por qué es narcisista el bebé? Hablábamos de un narcisismo primario. Quiere todo para sí, quiere a la madre para sí. No quiere que, digamos, haya ninguna interrupción de ese vínculo. Por supuesto que todo esto no lo sabe, son conductas con las que el bebé nace, ¿verdad? Son defensas hacia la supervivencia y ahí se ve la pulsión de vida. En la segunda etapa, ese bebé, ¿verdad? Pura pulsión de vida, pura de muerte, pura naturaleza, debe socializarse. Es decir, que esta pulsión se encuentra con el hecho que debe ser socializada. ¿Cómo se socializa un bebé y estos instintos primitivos que tiene? Recordemos de nuevo, Freud no hablaba de instintos, sus traductores fueron los que tradujeron pulsión por instinto. Pero bueno, es a través de los no. Los papás le decimos que no. ¿Por qué? Porque tenemos que reprimir esa agresividad que es netamente anticivilizatoria, porque tiende a disgregar y no a unir. Y ahí hay una pequeña línea que va de la pulsión de muerte a la agresividad. ¿Por qué? Porque en este libro, El malestar en la cultura, le da un twist a la pulsión de muerte y nos dice que está la pulsión agresiva, ¿verdad? Que es también destructiva, ¿verdad? Por lo tanto, surge de la pulsión de muerte. Al reprimir todo esto... Doctora, con su permiso, pues, porque simplemente para nosotros, porque nosotros aquí mismo nos estamos preguntando y para que los demás también entiendan, ¿cuál es la diferencia entre pulsión e instinto? Bueno, el instinto es una serie de conductas heredadas y están preformateadas, que vienen justamente preformateadas en el sistema nervioso central y responden a una acción específica. Mientras que la pulsión cuya energía es la libido, la pulsión no es lo mismo que libido, la pulsión surge solamente ante la conciencia y ante el desarrollo del aparato psíquico, porque los animales no tienen aparato psíquico. Los animales no saben quiénes son, no son conscientes de sí mismos, actúan por instinto, se reproducen por instinto, comen por instinto. Y nosotros tenemos esta pulsión activada por la libido, que surge en nuestro aparato psíquico, ¿verdad? Entonces el hombre responde de manera diferente a lo que es, porque el hombre sabe en principio quién es. Y esta pulsión y esta energía libidinal que la impulsa, lo lleva no solamente a esta pulsión de muerte o a los actos de vida, sino también a las grandes creaciones humanas, el arte, la música. Por ese lado viene el tema de la libido, que es la energía que le da pulsión, es un empuje, algo que el hombre no puede por sí solo en naturaleza dominar. Entonces la cultura tiene que sofocar eso a través de los límites, porque si no de ninguna manera lo puede hacer. Esa sería la explicación. Ya, se continúa, doctora, con la... Bueno, entonces la represión de esta agresividad nos transforma, dice Freud, el precio que pagamos por esta agresividad es la neurosis. Dice él, todos somos neuróticos por estructura, porque a todos nos ponen estos límites.
Entonces, hay neurosis subclínicas, esas personas que tienen problemas de convivencia, problemas de carácter, y cosas clínicas ya, como las neurosis que ahora se llaman trastornos, las fobias, la neurosis de angustia, la histeria, que ya se tienen que tratar en el ámbito de la clínica psicológica. Pero bueno, ese es el precio que pagamos, porque no podemos en la cultura hacer lo que queremos, no podemos aparearnos como los animales en la calle con cualquier hembra o con cualquier macho, no podemos salir a la calle y matar a quien se nos da la gana. Vale decir que eso, digamos, es lo que tenemos que aprender, y se aprende desde ya con los límites y con el no. En la tercera etapa, vemos que este no que ocurre la represión de la agresividad y el individuo neurótico, se encuentra con los límites. Y los límites, en el ámbito de la cultura, producen en el hombre un malestar inconsciente. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que quiere. No puede dar rienda suelta a estos instintos, que sí en el estado natural, en la naturaleza ocurren. Los animales dan rienda suelta a todo eso que siente. El hombre no puede. Y además el hombre viene equipado para comprender esta situación y adaptarse a ella, siempre y cuando los límites en el hogar sean obviamente los adecuados, ¿verdad? Esta pulsión la vemos también en la cultura, en la necesidad recurrente de elegir siempre un enemigo, la discriminación, la persecución, debe ser de un enemigo cercano o de un enemigo lejano, pero contra el cual descargar esa agresividad. Cuando hablamos mal de alguien, dice Freud, esto de hablar mal de alguien, de elegir una persona que uno siempre tiene que tener un enemigo, y si no lo tiene lo inventa, es una manera cómoda y bastante inofensiva de descargar estas tendencias agresivas, que por otro lado, producto de la, digamos, represión, pueden sublimarse para fines positivos. Por ejemplo, como yo les indicaba anteriormente, con las grandes producciones, ¿verdad?, en favor de la humanidad, los grandes inventos en favor de la humanidad. El médico cirujano que tiene que ingresar en el cuerpo de alguien, es un acto agresivo, pero es un acto agresivo que lo cura. Entonces estamos poniendo esa pulsión que todos llevamos, porque es biológica y es natural, al servicio de la humanidad. Y eso es lo que debemos enseñarle desde ya a nuestros hijos en el hogar, ¿verdad? Porque si no, lógicamente vemos algo muy particular en este caso, y es que la civilización está siempre en peligro latente de desaparecer, siempre. Ahora, en la próxima gráfica vemos que esta civilización que está siempre en peligro de desaparecer, hoy en día, digamos, es la próxima gráfica, la última. Hoy en día, esta civilización en peligro de desaparecer está mucho más amenazada con exterminarse, debido a es la última gráfica, a la aparición de la familia inestable, la desestructuración de la familia, la aparición de las redes sociales, los hijos solos a más temprana edad, ausencia, y esto es muy importante, ausencia de espiritualidad y creencias religiosas. ¿Por qué? Porque imagínense que la religión lo que ha intentado es justamente cauterizar de alguna manera esa naturaleza humana, ponerle un límite a través de los mandamientos, a través de los principios, ¿verdad? Porque se sabe que este es el hombre desde el punto de vista religioso, después del pecado original. El hombre se transforma en un ser que tiene estas dos tendencias básicas. La más difícil de dominar es la agresividad, pero también tiene la sexualidad. De modo que la ausencia de espiritualidad, el exceso de materialismo, todo esto nos lleva a una amenaza potencial sobre la civilización. Las relaciones humanas superficiales
y rápidas. No hay tiempo para reflexionar estas cosas. Pero yo digo, justamente en Semana Santa, en un momento en que siempre hablamos los mismos temas de la paz y del amor, y todo eso está muy bien. Pero para conseguir la paz, para conseguir esa especie de armonía que queremos, que no va a ser nunca total, porque sabemos que estas cosas son biológicas, tenemos que reflexionar, tomarnos un momento y saber qué pasa con el ser humano que es tan violento y lo ha sido desde el comienzo de los tiempos, ¿verdad? ¿Y qué pasa en esta época en que estamos más amenazados que nunca? Conociendo nuestro pasado, conociendo todas las variables biológicas que nos atraviesan, solo así vamos a poder iniciar un camino distinto hacia la paz. Porque si no, lo que hacemos es dar vuelta, como una calecita, sobre los mismos temas. Cada vez que vienen las fiestas, cada vez que vienen todas las Pascuas, hablamos de lo mismo, pero tenemos que ir a la raíz de los temas, porque es ir al hueso de la situación, porque es la única manera de superarnos. Al tema de hoy. Doctora. Sí, bueno, debemos entender que el ingreso en la civilización implica controles, implica límites, y esos límites se ubican en una zona que se llama superyo, que a Luis le gusta el tema del psicoanálisis. El superyo es donde están todos esos no. Uno lo tiene incorporado. ¿Cómo funciona el superyo? Si a mí me insultan y yo tengo ganas de ir y pegarle a alguien, el superyo automáticamente me impide hacer eso, porque tengo ciertos controles generados por la cultura, por la crianza, que tiene que ser muy específica y muy clara respecto de eso. Para Freud existen tres posibilidades de desarrollo del individuo. O uno es un neurótico, es decir, un ser adaptado a la sociedad, o es un perverso o es un psicótico. En el caso de lo que sucedió con este niño, esta persona evidentemente es una persona perversa, porque no ha ingresado los controles suficientes en su superyo. Para contener. Para poder contener esa bestialidad, porque no vamos a decir la verdad, somos comunidades de bestias que solamente debemos, vivimos juntos porque mantenemos las reglas de armonía. Tenemos también una pulsión gregaria, también tenemos esas dos cosas, pero la agresividad es realmente algo allí presente potencialmente. Fíjense ustedes, esto lo ha tratado, muchas películas trataron este caso. Ustedes tres, y yo estuviera allí con ustedes, por alguna razón se cierra automáticamente la posibilidad que nosotros salgamos de ese estudio, los cuatro. Entonces al principio todo va a estar muy bien, pero no es que vamos a estar 2 días, 3 días, vamos a estar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Al cabo de la tercera semana sin poder salir de ese estudio, ¿vamos a ser tan gentiles, amables y educados uno con el otro? Doctora, depende. Doctora, ¿nos podemos en esas 3 semanas bañarnos y...? No, bueno. Y higienizarse. No, yo estoy dando... No, pero lo que dice la doctora es real. Empezamos a buscar en yo la protección del yo, es verdad. Se ha visto, se han hecho películas, se han escrito novelas respecto de este tema. ¿Qué sucede en el confinamiento cuando todos estamos juntos? ¿Qué pasó ahora con las familias durante la cuarentena? De pronto esa pulsión empieza a emerger porque hay un agujerito y empieza a salir. Entonces, qué frágil que somos culturalmente. Hay muchas prohibiciones, hay 3 prohibiciones importantes para el ingreso a la cultura, a la civilización. Y vamos a ver que civilización lo leemos como cultura, como comunidad, como sociedad, ¿verdad? Las 3 prohibiciones son la prohibición de cometer actos canibalísticos, ¿verdad? Que es lo que pasaba con nuestros antepasados humanos, que no eran humanos todavía, los homínidos, actos canibalísticos. La prohibición de no matar, ¿verdad? Y la prohibición del incesto. Estas son 3 importantes prohibiciones que ya las habló Levi-Strauss,
que están en el origen, en las puertas del ingreso a la civilización. Cuando nosotros vamos, digamos, desoyendo esto, lo vamos dejando de lado, ya no nos interesa, empezamos a ver cómo se desestructura la cultura. Y en este caso lo vemos claramente. Evidentemente estamos en un momento en que está emergiendo, porque esa agresividad está como en el corazón de la tierra, esa capa última, íntima de la tierra, está ahí hirviendo, y entonces puede salir en cualquier momento. Si no ajustamos los controles, si no tenemos un poco más de espiritualidad, un poco más de límites, si el rol del padre, que para Freud no es el rol del hombre, es un rol simbólico, que implica los límites, y el primer límite que se pone en la familia, y lógicamente viene de parte del papá, en este caso sí es masculino, es mamá está prohibida, porque ahí empezamos con la prohibición del incesto. Mamá está prohibida, porque mamá es mía, y todos los niños sabemos que con esa pulsión narcisista quieren la madre para sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Luego les enseñamos a no herir a los demás, a no matar, que ciertas cosas no se pueden hacer. Es una cadena de no, que realmente hay que imponer claramente para los hijos. ¿Ese es bueno o es malo, doctora? ¿Ese no es bueno o es malo? ¿Perdón? ¿Ese no es bueno o es malo? El no siempre es positivo y es un ordenador de salud. Cuando yo le digo un no, pero un no coherente, cuando yo le digo al bebé, no coloques los dedos en el enchufe, entonces es un no coherente. Cuando yo le digo a mi hijo, no, no puedes salir después de las 12 de la noche o de las 10 de la noche, es un no coherente porque es un niño a lo mejor todavía. Los no tienen que ser coherentes, pero son ordenadores de salud, quiere decir que ordenan la salud mental de la persona. Ya. Porque entonces cuando no tenemos esos no, vamos a dar un perverso, un psicótico, que es la persona que está fuera de la realidad, desconectada de la realidad, son enfermos, son psicóticos, un perverso, por supuesto, como en el caso que lamentablemente ocurrió aquí en la ciudad de Miami. Terrible. Por ejemplo, si quiere tener, es normal que los niños reciban amigos en la casa. No, eso es un ejemplo, usted y yo, doctora, no como Bueno. es una realidad. Bueno, por ejemplo, eso... la idea de los límites y de los controles que ingresan en el superyo, que es esta instancia psíquica, ¿verdad? Lo que intentan es poner un dique al deseo omnipotente del niño. El niño lo quiere todo, porque sí. El cachorro humano, de nuevo, nacemos narcisistas, queremos todo para nosotros. Correcto. Entonces, aquí viene lo que se llama la frustración necesaria. Okay. Al niño hay que frustrarlo. Hoy en día, la psicología, lamentablemente, moderna, nos dice, no, al niño no se lo puede frustrar, hay que darle todo, hay que dejar que se exprese. Esto es algo que debemos rever, sobre lo cual tenemos que reflexionar. Porque al niño no se le puede decir que sí a todo, porque va a quererlo todo. Y cuanto más sí, más permisos le damos, más deseo va a tener. Ya. Inflamos ese deseo omnipotente. Y entonces llegamos al síndrome del emperador. Tenemos un tirano en la casa, tenemos un niño que todo lo que quiere, lo obtiene. ¿Qué sucede? Cuando sale a la sociedad le pone límites y se los pone con agresividad, porque no va a tolerar que haga lo que se le dé la gana, ni en el trabajo. Tenemos que evitar lo que los griegos llamaban la ibris o ubris, que es la desmesura, irnos a los extremos. El otro extremo, de dejar hacer lo que se le da la gana al niño, también es peligroso. De la misma manera que es peligroso el extremo de coartarlo en todos y de aplicar una autoridad excesiva, una autoridad injusta. La autoridad tiene que ser asertiva, tiene que ser precisa, no puede operarse con gritos o con golpes. Bueno, de vez en cuando podemos gritar, pero ya cuando es algo frecuente. Es decir, el término medio es lo más importante en la salud de nuestros hijos. Porque si no el niño tiende a irse de la casa. El niño va a abandonar rápidamente, sobre todo si está en el ingreso en la adolescencia, en donde va a buscar su grupo de pertenencia en los adolescentes. Los padres es una etapa en que ya no importan tanto como antes, los adolescentes.
Y entonces va a ser un barrilete que se va a elevar al aire. Y como el Ícaro de los griegos, ustedes saben cuál es la Ícaro y su padre, estaban en un laberinto, y entonces el padre, que era un carpintero, dijo: yo te voy a construir unas alas de cera para que podamos salir, porque del laberinto solo se sale hacia arriba. Y resulta que le advirtió: estas alas de cera te van a servir para salir de aquí y liberarte, pero no te acerques al sol, porque se van a derretir. Claro. Y así fue. Ícaro, joven, se acercó al sol y cayó hacia su muerte. Ojo con los extremos. Desde ya, el tema es que debe haber límites, principios y valores, y tiene que haber cierta espiritualidad en la familia para hablar de estas cosas. Porque, ¿qué pasa? Un niño no puede salir a las 2 de la mañana a verse con amigos. Los niños probablemente... Pero no quiere decir que lo autorizaron, doctora, él se va. No quiere decir que bueno, pero lo autorizaron. Se va, pero cuando tú tienes un ancla, el barco no se escapa. Si tú tienes un ancla firme en la familia y tienes incorporado lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, claramente, pero sin golpes, sin exageraciones, porque el arte de ser padres es el arte de manejar las cosas de una manera con mucha sutileza. Yo le digo que no a determinadas cosas, pero en compensación le doy mucha educación, le doy mucho diálogo, mucha comunicación. Estoy siempre atento a lo que necesita. Cuando quiere hablar conmigo le digo que sí, aunque yo no esté dispuesto. Es muy importante estar a la mano y ser accesible con los hijos, porque si no ocurren estas cosas, lamentablemente. También en los niños que, por ejemplo, y esto lo hablé en 3 programas ayer, en 3 entrevistas, en distintos medios, en los que también el niño que tiene todas las libertades, le parece natural salir a cualquier hora, porque nunca le ponen los límites. Entonces, lógicamente va a salir. ¿Los padres son culpables? No, los padres están dentro de una cultura que ya lleva muchos siglos sin una educación formal para los padres, y hacen lo que pueden. Probablemente los padres dormidos, cansados de trabajar, no escucharon nada, porque el niño tuvo que haber hecho algún ruido al irse de la casa. Sí, bueno, está el tema también de las masas, ¿verdad? ¿De las qué? Todos claro, las masas muchas veces con este primitivismo hacen una regresión y buscan al padre, individuos que a lo mejor no han tenido esta ancla en la familia, en el contexto de la educación familiar, y entonces hacen una regresión y se enardecen muchas veces detrás de un líder, porque en ese líder ven al padre. Esto lo remite, se habla en Tótem y Tabú, de Sigmund Freud también. Ir hacia atrás es una regresión. Es decir, que es muy importante para evitar que un hijo no salga agresivo, que salga y se junte con otros grupos a agredir, bueno, darle justamente el ancla de la formación y el ancla del amor, que lo queremos, y porque lo queremos realmente le ponemos esos límites. Recordemos, como dijo Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, pero lo que no dicen de Hobbes es que después decía, pero también puede ser un dios para el hombre, si así se lo propone. Muchas gracias, doctora, sin agresividad.